santo es su nombre. Qué bendición que podemos llegar hasta la comodidad de tu casa, amada familia de familia, hermanos, amigos. Estamos contentos de que el Señor nos permita compartir el mensaje una vez más, porque es precioso para nosotros poder compartir el mensaje, ¿verdad? Pero yo creo que también para ustedes poder recibir el mensaje. Entonces, debemos de ser nosotros como los de Berea, que eran nobles, dice, y la nobleza de los de Berea era porque escuchaban el mensaje y después lo corroboraban, ¿verdad? Por eso es bien importante apuntar. Ahora, para que después podamos estudiar, te invito a que tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices y lapiceros de colores, para que anotes, porque es la única forma que uno puede ir aprendiendo, se puede ir uno equipando y la palabra que se va quedando en uno lo va transformando. Es bien importante el consejo de la palabra. Entonces, también quiero recordarte que nuestros servicios son ahora domingo, lunes, martes y miércoles. Y el sábado, ¿verdad? Que es el de los niños. Entonces, para que estés pendiente de nuestras transmisiones, domingo, lunes, martes y miércoles en punto de las 7:30, domingo 1:30 de la tarde y sábado 1:30 de la tarde, ¿verdad? Entonces, para nosotros pues es una bendición preciosa poder llegar hasta la comodidad de tu casa. Estamos viviendo tiempos emocionantes, escuchando noticias por aquí, acontecimientos que se están dando. Lo único que yo puedo decirte, amada familia de familias, amados hermanos, iglesia, aposento alto, iglesia, cuerpo de Cristo, preparémonos para el encuentro con Dios. Porque el enemigo lo que quiere en estos tiempos es detener el avance, poniendo miedo, obstáculos, todas las cosas que pueda. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesucristo detenga su marcha y que no se vaya en el arrebatamiento. O, de ser posible, se aleje por completo de Dios. Entonces, por eso te invito a que nos consagremos. Si tal vez hasta ayer no te habías consagrado, hoy empieza. Tenemos un Dios misericordioso y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es de que quiero orar, ¿verdad? Quiero orar para aprovechar los minutos y quiero dedicar este tiempo al Señor, como siempre lo hacemos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo, esta ventana de tiempo que nos permite, Señor. Por favor, te suplicamos en esta hora, Señor, que sea tu amor, tu gracia, tu bendición, Señor, la que nos instruye en esta hora. Derrama sobre nosotros un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, de revelación sobre todo, Señor, para poder trasladar el consejo de tu palabra, pero también para poder entenderlo, Señor. Que cuando lo entendamos, lo absorbamos, Señor, y que lo practiquemos, Señor, hasta que podamos dar la talla, Señor, que tú quieres que demos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Como te decía al principio, el enemigo quiere que se nos olviden las cosas más importantes, que se nos olviden las cosas que el Señor ya nos ha instruido, las cosas que el Señor ya nos ha pedido, las cosas que el Señor nos ha demandado, incluso las cosas que el Señor ya nos ha instruido para hacer. Y entonces vimos, ¿verdad? Quiero ver desde este ángulo, aunque el título principal es No te olvides, pero lo que nos toca ahora es ¿por qué? ¿Por qué se pierde la fe? ¿Por qué se deja la fe? ¿Por qué? Ayer vimos por qué se pierde la misericordia, o por qué se olvida la misericordia, por qué se olvida la justicia, pero hoy quiero que lo veamos por qué se olvida la fe. Amén. ¿Por qué se olvida la fe? Fíjense, entonces, por principio nosotros pudiéramos decir, y esa es una pregunta que yo tengo ahí en grande, ¿por qué se olvida la fe? ¿Verdad? ¿Por qué se olvida la fe?
Pastor, yo soy cristiano de mucho tiempo y yo nunca me he olvidado de la fe. Qué bueno, bendito sea el Señor. Aunque al hablar por qué se olvida la fe, no voy a hablar quizás hoy acerca de aquellos que apostatan de la fe, que es completamente negar la fe, negar, sino que solamente voy a poner por qué algunos se olvidan de la fe. Entonces fíjese que es bien, yo les puedo decir que ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Algunas veces algunos cristianos olvidan o abandonan su fe, pues simple y sencillamente, por mencionar algunas cosas, por las pruebas. Cuando los cristianos recién convertidos o los cristianos ya de antaño, ¿verdad? Empiezan a sufrir, empiezan a ser perseguidos, empiezan a tener pruebas, les empieza a ir mal. Muchos se olvidan de la fe. Ay, pastor, no me diga que a los cristianos les va mal. Pues déjeme decirle que sí. Yo si a usted alguien le dijo que al convertirse todo le iba a ir bien, déjeme decirle que le mintió. Tal vez tenía una buena intención, pero eso no es lo verdadero. El Señor Jesucristo le dijo a las multitudes, si ustedes quieren venir en pos de mí, quieren seguirme, que cada uno tome su propia cruz y me siga. Como quien dice, la cruz mía no. Ahora en estos tiempos muchos tienen la cruz de Cristo, pero esa no, nos toca a nosotros llevar nuestra propia cruz. Pero se estaba refiriendo no a un símbolo, ¿verdad? Sino que se estaba refiriendo al sufrimiento. En la antigüedad la cruz, cualquiera que miraba la cruz o el madero, era sinónimo o símbolo de muerte. Incluso el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas dice que es símbolo de maldición. Eso es lo que significa. Ay, Padre Santo, qué difícil, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero está escrito en la palabra. Se dice, y maldito es todo aquel que es colgado de un madero, en referencia a la cruz. Entonces, muchos cristianos, por causa de las pruebas, abandonan la fe, se olvidan de la fe y otros apostatan de la fe. Esto de la apostasía de la fe todavía no lo voy a tocar, sino que solamente hoy voy a tocar nada más por qué se olvida la fe. Entonces ya le decía, por pruebas, por traiciones. Ahora, a veces tú pones tu confianza en alguien y te falla y entonces eso hace que tu vida se ponga tan triste, que entre ansiedad y entonces se olvidan de la fe. Acuérdense que no lo estoy viendo tanto desde el ángulo de abandonar o apostatar de la fe, sino se olvidan de la fe, se olvidan en quién han confiado, en quién han creído. Y otros pues también por mal testimonio, porque ven al hermano que cae, ven al hermano que está pecando, ven al hermano que está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y como su fe no es fuerte o como están viéndolo al hermano en lugar de ver a Dios, abandonan, se olvidan de la fe. Por lo menos ahí ya le dije 3 cosas. Y quiero tal vez tomarlas como un parámetro para yo poder introducirme en lo que quiero enseñarle en esta noche. Entonces recuérdese de que el tema general es no te olvides, no te olvides. Y era una exhortación que el Señor Jesús les hizo, ¿verdad? En Mateo 23:23. Este es un verso de ayer, ahí pues si tú lo querés buscar, Mateo 23:23. Dice, ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, dice, porque diezman hasta la última hojía de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y obviamente tener fe. Sí, dice, son palabras del Señor Jesús, sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Porque también de este pasaje muchos se agarran para decir, bueno, entonces los diezmos ya no son de este tiempo, yo ya no diezmo, ya no ofrendo, ya no.
Ahora, entonces muchos dicen, no, es que el diezmo lo ven con Moisés y dice el diezmo es de la ley y entonces dice por eso es que ya no hay que diezmar. Otros dicen que como el diezmo es de Abraham, que no tenía ley, entonces sí se debe diezmar. Y otros dicen que está en la gracia al ver los diezmos de Melquisedec. Pero el diezmar es bíblico. Ahora, esto es una oportunidad que Dios nos da a nosotros. Entonces, tú que me estás viendo y me estás escuchando, yo te invito para que no dejes de ofrendar y diezmar. Si tal vez paraste, vuélvelo a hacer, porque esto va a venir en bendición tuya y de tu familia. Pero como no estoy hablando de eso, aunque el pasaje lo dice, entonces aquí dice, sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante, y se refería a hacer justicia, tener misericordia, tener fe. Tres cosas bien importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, sin olvidar de hacer todo lo demás. Son palabras del Señor Jesús. Entonces, pero a muchos se les olvida hacer justicia, a muchos se les olvida tener misericordia y a muchos se les olvida tener fe. Y es que por eso es de que regresé a leerles el texto base, ¿verdad? Porque para que se refrescaran un poco. Entonces ahora quiero verlo desde el ángulo de por qué se olvida la fe. Ahora, entonces, acompáñenme a Mateo capítulo 13 y verso 22. Dice, espero que ya lo tenga ahí, Mateo capítulo 13 y verso 22, dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Fíjese, yo estoy comparando aquí a aquellos que olvidan la fe, porque aquí podemos ver a un cristiano, un recién convertido o a un cristiano de antaño, que dice, ha escuchado la palabra. Tú estás oyendo la palabra ahora. Quizás antes de este mensaje estabas escuchando otro mensaje, estabas escuchando palabra, en tu carro ibas escuchando palabra, has leído la palabra. Entonces, dice, no se está refiriendo a alguien que no conoce o que no tiene contacto alguno con la palabra de Dios. Entonces, fíjese, dice, ¿pero qué? Dice, ¿qué es lo que ahoga la palabra? Las preocupaciones del mundo. Me voy a detener aquí un poquito porque las preocupaciones, hermanos, se pueden comer a alguien en el sentido de que lo pueden llegar a destruir por dentro. Una persona preocupada, hermano, puede ser presa de la angustia, del pánico, ¿verdad? Del nerviosismo, de no tomar decisiones claras. Cuando una persona está preocupada y hay preocupaciones que traen desesperación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuérdese de que aquí el, la semilla es la palabra de Dios que se está recibiendo, la palabra que te está entrando. Pero dice que las preocupaciones del mundo ahogan la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué razón puede ser esto? Porque se está viendo más la preocupación que lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, el Señor prometió estar con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la palabra escrita. Pero contra eso también viene, y esa es una verdad escritural. Amén. Amén. Esa es una verdad de las escrituras. Pero también, por ejemplo, está el problema que tú estás, una preocupación del diario vivir sería, me quedé sin gasolina y sin gasolina no puedo ir a trabajar. Y esa es una verdad mental, ¿verdad? Es una verdad mental contra la verdad escritural. Si el Señor dijo que iba a estar con nosotros y el que Él nos iba a proveer y nos iba a dar aún hasta las cosas, todas las cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, realmente, también aquí está inmiscuida la confianza. ¿En quién depositamos nuestra confianza?
Bueno, yo voy con mi vecino y le pido, o voy con el tío fulano, con el tío rico MacPato, ¿verdad? Que es el que siempre me ayuda y nos provee todo lo que... Pero ¿y qué tal si él no está? Y no sé cómo es que se le dice en inglés a él, ¿verdad? Bueno, de eso era nada más. Yo pensé que estaban... Perdón. Pero ¿qué pasa cuando no está? ¿Qué se hace entonces para buscar de Dios? Dios no existe entonces. Dios no me busca. Dios no me ama. Dios no está atento a mis necesidades. Claro que sí está atento. Pero muchas veces, hermano, el Señor abre puertas de bendición y nosotros no aprovechamos la bendición que Dios nos da. El Señor nos habla y no estamos atentos a la voz de Dios. El Señor nos da estrategias y no actuamos según la estrategia que Dios nos dio. Y entonces la palabra se queda sin fruto. Cuando dice que se ahoga la palabra, se queda sin fruto, no puede crecer. Si lo comparamos con una planta. Ahora, las preocupaciones, hermanos, sí son algo bien difícil que nosotros deberíamos de estar pidiendo la ayuda del Señor constantemente, ¿verdad? Porque, hermano, ¿quién no tiene preocupaciones? Aquí sería de hacer una pregunta. ¿Quién de nosotros no tiene preocupaciones? ¿Quién de nosotros no se preocupa? Bueno, ya le dije, por ejemplo, a alguien que no tiene gasolina, no puede trabajar y por lo tanto no puede contribuir para la casa, entonces no va a tener dinero para comprar su comida. Entonces, la Biblia, esto solo se lo dejo como una perla ahí en su corazón para que usted la note. Lucas 12:29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos va a proveer todas las cosas. Él sabe de qué tú tienes necesidad, hermano. Aún antes de que tú se lo pidas, Él lo sabe. Pero entonces, como hay quienes pierden la fe, entonces ya no tienen esa comunicación con el Señor. Y al no tener esa comunicación con el Señor, lo que ocurre es entonces que no reciben lo que necesitan. Y entonces se empieza a volver un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso, ¿verdad? Un círculo vicioso de donde se empieza a hundir más. Y entonces eso es lo que aprovecha el enemigo y empieza a querer que tu fe empiece a menguar, incluso a negar la fe o apostatar de la fe. Y una vez alejarte completamente de Dios. Ahora bien, fíjese, entonces, pero no es solo esto, las preocupaciones del mundo, sino que dice el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Entonces son dos cosas que ahogan la palabra, ¿verdad? Dice, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Porque nosotros entendemos que el dinero no es malo, ¿verdad? Al contrario, es beneficioso, tanto te sirve a ti como me sirve a mí. Le sirve a la obra de Dios. Pero ya poner la esperanza en las riquezas. Dice la Biblia que nosotros no podemos... ¿En qué radica el engaño? ¿En qué radica el engaño de las riquezas? Pues obviamente el engaño de las riquezas radica en quién estás tú, a quién le estás sirviendo, ¿verdad? Porque no se puede servir a dos señores. Amén. No se puede servir a dos señores, porque entonces se va a descuidar a uno, ¿verdad? Como dice, apúntelo, esta es una perla, ¿verdad? Apúntelo. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces es aquí donde está el engaño de las riquezas, que entonces se vuelve un amo de aquel que las tiene. Y entonces como es amo, ¿verdad? Le hace y
le hace que haga o que no haga las cosas que el amo quiere. En este caso, el amo son las riquezas. Ese es el engaño de las riquezas. Porque ahí dice, ninguno puede servir. Entonces quiere decir que aquel que está engañado por las riquezas se vuelve un servidor de ellas. Y aquí tendríamos nosotros que hablar de muchas cosas, ¿verdad? ¿A qué le llama la Biblia riquezas? ¿O qué nos enseña a nosotros la Biblia acerca de las riquezas? Porque obviamente no todas las riquezas son malas, ¿verdad? Usted sabe que están las riquezas de la gloria de Dios, las riquezas del conocimiento, las riquezas de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero también hay muchas riquezas que no agradan al Señor, ¿verdad? Entonces, como no ese es el tema, solo se lo quiero poner así en perspectiva, ¿verdad? De que qué es lo que nosotros, ¿por qué se olvida la fe? Por las preocupaciones del mundo. Entonces, pastor, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Espérese, ya le voy a dar el antídoto. Es que el antídoto, primero le tengo que explicar por qué se olvida la fe. Claro, yo le dije tres generalidades, ¿verdad? Los problemas, las traiciones, ¿verdad? Y el mal testimonio. Por eso, amado hermano, por favor, amigo que nos estás viendo, no pongas tu mirada en el hombre. El hombre falla, nosotros fallamos, ustedes fallan también, ¿verdad? Y aunque nadie me diga amén o aunque nadie ponga amén ahí, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Él nunca falla, Él sí no nos va a fallar jamás. Por eso que tu fe no dependa, óigame bien lo que le voy a decir, y yo soy pastor enviado y reconocido por mi cobertura apostólica, el apóstol Sergio Enríquez. Y como pastor, hermano, yo no diría estas cosas, ¿verdad? Porque, o cualquier otro pastor no las diría por preocupación, ¿verdad? De que diga, entonces ya no lo vamos a ver ni a oír, sino que le estoy diciendo, no ponga su mirada en nosotros. Todos nosotros debemos de poner la mirada en el Señor, porque Él es el único digno, Él es el único fiel a quien nos debemos todos nosotros. Ahora, lo que sí le tengo que decir es de que usted tiene que ser obediente a su pastorcito, amarlo, llamarlo de vez en cuando, ¿verdad? O por lo menos contestarle, ¿verdad? Aunque de eso ya he hablado. Pero entonces, fíjese, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se ahoga la palabra? Por culpa de las preocupaciones y el engaño de la riqueza. Ya le dije qué significa el engaño. El engaño es servir. Servir en donde no tienes que servir. Estás poniendo toda tu fuerza, todo tu esfuerzo, todo tu recurso en algo que no te va a traer fruto. Y así hay mucho pueblo de Dios que piensa que está haciendo una buena obra y que está haciendo, y en realidad se va a quedar sin fruto. Porque está poniendo el esfuerzo y el recurso en lo que no le va a dar fruto. Ay, esa cosa es seria, hermano. Y yo siento por el Espíritu de Dios que hay más de alguno que nos está viendo que está en esta situación en este momento. Que ahora que escuchó la palabra como que se alertó, ¿verdad? Y entendió, ¿será que lo que estoy haciendo está correcto? Entonces, hermanos, ¿por qué se llega a olvidar la fe? Por las preocupaciones y por el engaño de las riquezas. Pero, hermano, lo peor de todo es de que entonces la palabra que has escuchado se va a quedar sin fruto. Bueno, avancemos un poco más. Avancemos un poco más porque le quiero dar tres cosas por las cuales se puede olvidar la fe y el antídoto de ellas. Mire, Marcos capítulo 4 y verso 18. Pareciera lo mismo, pero tiene unas adiciones. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Mire, el primero, como decía, este es el que oye en presente. Es el que oye, el de Mateo oye en presente. Pero aquí estos, dice, son los que han oído la palabra en pasado. Quiere decir que han estado constantemente, quiere decir de que son nuevos, que no son nuevos. Ya vienen oyendo la palabra desde hace mucho tiempo. Pudiéramos decir que el primer pasaje que le dije es para aquellos que son recién convertidos. Pero aquí dice, estos son los que han oído la palabra en pasado, o sea que la han estado escuchando. Pero dice, pero las preocupaciones del mundo
y el engaño de las riquezas, son las dos cosas que ya le expliqué, pero le añade, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Y ahora ocurre algo terrible, porque dice, se vuelve estéril. Ya no, porque allá dice que no da fruto. No puede dar fruto, dice. Más bien dicho, dice, se queda sin fruto. Quiere decir de que creció, se desarrolló y no pudo dar el fruto. Pero aquí ni siquiera se le vio por ningún lado. ¿En dónde? El fructificar. Pero, ¿qué será el deseo de las demás cosas? El deseo de las demás cosas. Mire, es que como la palabra tiene el consejo para todo, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta y vemos cómo Dios a través del mensaje, a través de la palabra, siempre nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el libro de Santiago, ¿verdad? O si los esgrimistas me quieren ayudar ahí a buscarlo, ¿verdad? Dice, ustedes piden y no reciben lo que piden porque piden para su propio beneficio. Entonces, déjeme ver si lo encuentro aquí. Santiago 4:3. Santiago 4:3. Ok, ahorita vamos a verlo. Entonces, déjame leerlo aquí. Santiago capítulo 4 y verso 3. Deme un segundito. Vamos a buscarlo aquí. Santiago. ¿Dónde está? Aquí Santiago capítulo 4 y verso 3. Mire, de hecho, este pasaje, desde el capítulo 1 lo voy a leer, dice, guerras y conflictos. Solo fíjese, guerras y conflictos. Las otras cosas, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Aquí, entonces, es Santiago 4:3. Hermano, aquí es donde nosotros podemos poner el contexto de lo que yo le estoy diciendo. Los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Pero, porque como no dice qué tipo de deseos, ¿verdad? Pero qué cosas. Entonces ya le leí aquí, habría que apuntar, ¿verdad? Como una perlita ahí para este contexto. Santiago 4 del 1 al 3. Y eso que pudiéramos seguir leyendo ese, porque, vaya, mire, pues se lo voy a leer, porque este pasaje es el siguiente verso de Santiago, que sería el verso 4, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, 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 hermano. Entonces, ya vimos, ¿por qué se olvida la fe? Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Que entonces a lo que se refiere es a que se pide con un mal propósito. Se lo quieren usar en pasiones, lo quieren usar en cosas que no les va a llevar a tener fruto. Entonces se van a quedar estériles. Padre Santo. Ahora fíjese, perdón, estas cosas entran y ahogan la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Examinarnos nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué desea nuestro corazón? ¿Qué desea nuestra alma? Hermano, nuestra alma es engañosa. Nuestro corazón dice la Escritura que sobre toda cosa
guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Incluso dice la Escritura, hermano, que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Entonces estas situaciones, las preocupaciones, el engaño y el pedir no en el orden de Dios, como dice Santiago 4 del 1 al 4, ¿verdad? Apúntelo. Entran y ahogan la palabra y hace que se vuelva estéril. ¿Qué significa? Que ahí va a estar la semilla, pero no va a producir. Porque en la otra se queda sin fruto, no hay nada. Pero aquí sí hay y no produce. Hay cristianos que llevan años y años y años, hermano, y no producen. ¿Por qué razón? La palabra dentro de ellos está ahogada. Incluso hay hermanos, hay hijos de Dios en todas las congregaciones alrededor del mundo que empezaron llenos de fruto, de semilla, que eran fértiles y ahora están apagados. Y ahora ya no dan fruto. Cuidado, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando. Porque el peligro de no dar fruto es que al final puedes quedar estéril. Y me refiero espiritualmente. Y cuando una planta o un árbol se vuelve infértil, no da fruto, se queda estéril, entonces está próximo a ser cortado. Ay, hermano, qué difícil. Porque el que da fruto dice que es podado para que dé más fruto, pero el que no da fruto es cortado y quemado. Que Dios nos auxilie, amada iglesia de Jesucristo, del aposento alto, amados hermanos, amigos, debemos nosotros de suplicarle al Espíritu de Dios que si estamos apagados, que la llama del Espíritu Santo nos vuelva a encender. No te dejes apagar por el enemigo, no te dejes apagar por una pandemia. Amén. La pandemia lo que tuvo que hacer en ti es prenderte, encenderte, no alejarte de Dios. Amén. Y no estoy enojado, preocupado tal vez sí, porque anhelo que todos demos fruto y al 100 por 1 y a tiempo, porque Cristo viene y dice la Escritura que ojalá que cuando que su Señor venga nos encuentre sirviéndole al Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Mire, le voy a leer otro verso. ¿Por qué se olvida la fe? Lucas 8:14. Estamos en un recorrido en la parábola del sembrador, pero mire, Lucas 8:14. Y la semilla que cayó entre espinos, esas son las preocupaciones, los problemas, ¿verdad? Estos son los que han oído y al continuar su camino, oiga bien, porque en el otro era que están escuchando en presente, el otro es en pasado, y aquí han oído en pasado y entonces siguen su camino. Y al continuar su camino son ahogados, ya no dice por las preocupaciones del mundo, sino ahora solo dice por las preocupaciones. Ya no dice el engaño de la riqueza, sino las riquezas, nada más. Y es que la palabra es tan preciosa para hablarnos, pero tenemos que pedir esa revelación del Espíritu Santo para que nos enseñe, porque los 3 versos parecen lo mismo. Pero aquí ya vimos que el uno era en pasado. No, el primero era en presente, que era para los recién convertidos, el otro en pasado, para aquellos cristianos que ya son de antaño, pero ahora aquí es aquel tipo de cristiano que ha escuchado, que escucha la palabra y que va en el camino, va caminando, pero las preocupaciones, quiere decir de que salió de las preocupaciones del mundo, pero ahora tiene otro tipo de preocupaciones, que también hay que ponerlas a los pies de Cristo. También las riquezas hay que ponerlas a los pies de Cristo. Yo no sé en qué eres rico tú, porque ahorita no me estoy refiriendo tanto a lo económico, pero tal vez tú eres rico en buen carácter. Amén. Pero porque estás preocupado, hermano, se te olvida y tienes mal carácter ahora. Tal vez eres rico en amabilidad. Amén. Pero por las preocupaciones que llevas, hermano, ya no quieres ni saludar ni darle la cara a nadie.
Todo te ofende, todo te enoja. Antes eras un servidor para el Señor y ahora ya no quieres servirle a Dios. Mejor que le sirvan otros. Yo ya serví, yo ya tuve mi tiempo para servir. No, aquí no hay jubilación en Cristo. Mire, a mí me gusta mucho algo que dice el apóstol Sergio Enríquez, que el Señor Jesucristo dijo, aquel que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno. O sea que en el caminar en Cristo Jesús debemos de ser radicales, hermano. Y le voy a explicar. Por ejemplo, en el mundo, la mafia, los que entran a la mafia, usted sabe que de la mafia no se puede salir. Bueno, sí hay una forma de salir. ¿Cómo? A ver, los que me están escuchando y me están prestando atención, ¿de qué manera puede alguien salir de la mafia? Primero, muerto tal vez. Muerto nada más. Solo muerto. Igual es en el caminar en Cristo Jesús. Aquí no, hermano, no se puede salir. Tú una vez creíste en el Señor Jesucristo, el Señor va a completar su obra en ti y en mí, vivo o muerto. Lo único es de que, hermano, sí te aconsejo de que hasta la última gota de vida que tengamos nosotros la aprovechemos para que el Señor nos cambie. Porque también sobre ese cambio y sobre ese proceso vienen los galardones. Porque una vez que un cristiano muere o aunque un cristiano duerme, hasta donde llegó, hasta ahí pudo colectar sus galardones. Ya después de eso ya no más. Pero bueno, no estamos hablando de ese tema. Es un tema bien interesante, el de los galardones, los premios. Entonces, hermano, si tú de verdad aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tú tienes que estar dispuesto a todo. Los discípulos estaban dispuestos a todo, hermano. Incluso hasta dar su vida. Incluso hasta murieron por Cristo Jesús. Si el Señor Jesucristo murió por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a vivir para Cristo? Fíjese con lo que le dije, no le estoy diciendo a morir por Cristo, sino ¿por qué no estamos dispuestos a vivir para Cristo Jesús? Ahora lo voy a explicar, porque si estamos dispuestos a vivir para Cristo Jesús, aún muertos, somos de Él. Amén. Entonces, ni los problemas, ni las traiciones, ni las dificultades, ni las tribulaciones nos deben de apartar del amor de Dios. La carta a los Romanos lo dice, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni tribulaciones, ni angustia. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién tenemos nosotros que poner nuestra mirada? En Cristo Jesús. Pero entonces, al continuar su camino, las preocupaciones. ¿Qué preocupaciones tiene un cristiano ahora? Tal vez ya no son las mismas que antes cuando no era cristiano. O a qué le llama riquezas, ¿verdad? No dejemos que esas cosas, porque entonces aquí ya vendría a ser, déjeme que se lo ponga desde este ángulo. ¿Qué puede ahogar la palabra en un cristiano que tiene estas preocupaciones, estas riquezas? Que ya no es el engaño de la riqueza ni de las preocupaciones del mundo, sino que posiblemente que te están viendo más a ti que a Cristo Jesús que está dentro de ti. Es que mire ese hermano, qué bárbaro, es un hermano, ¿qué digo hermano? Es un hermanazo, qué bárbaro, y te están viendo a ti, ya no están viendo a Cristo. Ay, ese tipo de riqueza no la quiero yo. Amén. Mire, yo hace algún tiempo escribí un libro acerca del servicio y es prácticamente es un manual de servicio para la capellanía cristiana. Y en él escribía un pensamiento que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Cristo, provoca en los demás, no que le sigan a Él, sino que sigan a Cristo Jesús. Si tú y yo hemos logrado eso, hermano, sintámonos dichosos. Pero si te están siguiendo a ti o me están siguiendo a mí, hermano, no. Sigamos todos a Cristo mejor.
El apóstol Pablo decía, ustedes imítenme a mí, pero en lo que yo imito a Cristo. Amén, Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, y le agrega ahora aquí, los placeres de la vida. Oh, hermano. Pero siempre cuando se habla de placeres, siempre se tiene el pensamiento a lo sexual, ¿verdad? Y no es solo eso. Porque de repente para usted un placer es que usted esté cómodo en su casa. Que usted pues tenga su vehículo, su carro, tenga un buen trabajo, ¿verdad? Que pueda salir a pasear a algún lado, que coma algo que a usted le guste. Pero entonces, por eso es que le decía, pero si esas cosas te van a hacer que te alejes del Señor y olvidar la fe, esos placeres no los quiero. Y entonces aquí, fíjese, su fruto no madura. En aquel no creció. En el otro nunca hubo fruto. Pero aquí sí creció la planta, empezó a salir el fruto, se empezó a desarrollar, pero no maduró. Oye, hermano, entonces, ¿qué hace que alguien se aleje, que se olvide, que se aparte o incluso apostate de la fe? La inmadurez. Cuando no son maduros, cuando son cristianos niños. Y la Biblia dice que el niño lo compara con un carnal. Entonces hay muchos cristianos nacidos de nuevo, del agua, del espíritu. Son carnales, son niños y por lo tanto son inmaduros. Y entonces se corre el peligro que los placeres, las riquezas y las preocupaciones, hermano, los ahoguen. Se ahoguen por completo. Pero fíjese, mire, hermano, en los otros dos versos veíamos que lo que se ahogaba era la palabra. Es decir, no, era improductiva. Pero aquí estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados. ¿Quiénes? Los que continúan en el camino. Hermano, si es que estos tres versos ahí encierra una profundidad tan preciosa. Porque aquí ya no se ahoga la palabra, aquí se ahoga al que le predicaron, pues. Y se ahoga por las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida. Y entonces él se ahoga. Y entonces nunca maduran. Hermano, cuando no hay madurez, el fruto que no madura no puede ser comido. Y Dios lo que está buscando en nosotros es que maduremos porque Él quiere comernos. Recuérdese que una de las cosas que el Señor nos habla a nosotros es en Apocalipsis, ¿verdad? Y busquémoslo aquí en Apocalipsis. Ahorita lo vamos a buscar. Mire, dice la Biblia que el Señor está buscando de nosotros que seamos definidos por completo, ¿verdad? Que seamos decididos, que nada nos aparte, del Señor, sino que nosotros la decisión que tomemos, bueno, y también la decisión que nosotros tomemos, que no sea porque alguien más la tomó o porque tú viste a alguien, no, porque tú la estás tomando. Apocalipsis capítulo 3, 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Qué significa esto? Que él ya se lo había comido, ya lo tenía, lo estaba masticando, pero no le gustó el sabor, no había madurado. Y entonces es vomitado. El Señor Jesús iba con sus discípulos y vio una higuera llena de hojas. Usted lo he dicho muchas veces, mete su mano y no había nada. Hay muchos que solo son apariencias para que todos los vean nada más. Y son cristianos de televisión, ¿verdad? Que les gusta que los vean. Al decir televisión, no es que yo esté en contra de que nosotros salgamos incluso por la televisión que quizás nos estás viendo. Sino que quieren nada más ser vistos, hacer un show. Puras apariencias, nada más. Pero no tienen fruto. El fruto en un cristiano lo que demuestra es el cambio que ha tenido. Mire,
Ninguno de nosotros es infalible, ¿verdad? Todos nosotros de una u otra forma podemos fallarle al Señor. Pero la constancia de pecar, la constancia de apartarse de Dios, la constancia de tener la mente puesta en las cosas que a Dios no le agrada, el corazón en las cosas que a Dios no le agrada, provoca que la persona se empiece a enfriar y se aleje del Señor. Incluso puede ser porque quizás solamente se arrepintió, pero no se convirtió. Lo que yo sí estoy seguro, hermanos, que aquel que se arrepintió y se convirtió, ese no vuelve atrás. Ese sigue hacia adelante, a pesar de las luchas, de las pruebas. Si le falló al Señor, pide perdón, se arrepiente y se consagra y ya no le falla más al Señor, porque es que eso es así, tiene que ser. Pero si se arrepiente y le vuelve a fallar al Señor, entonces nunca se arrepintió, nunca se convirtió. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Porque Dios demanda de nosotros, hay cosas que el Señor demanda de nosotros. Y una de ellas dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces el Señor manda de nosotros santidad. Y entonces dirá alguien, pastor, pero ninguno de nosotros puede ser santo, porque nosotros no somos humanos. Y tienes toda la razón. Por eso es de que hubo alguien que se llama Jesucristo, que murió por ti y por mí, pero que resucitó hace más de 2000 años. Y su santidad nos santificó a nosotros. Y provoca ahora que la naturaleza pecaminosa nuestra, humana, baja, terrestre, empiece a cambiar si es que te arrepentiste y te convertiste. Esto solo funciona cuando te has arrepentido y convertido, que entonces la naturaleza humana empieza a ser transformada por medio de la santificación en Cristo Jesús, hasta que un día lleguemos y crucemos la meta de la santidad, porque la santidad es una meta en la cual si nosotros no nos salimos del camino de la consagración y vamos montados en el vehículo de la voluntad de Dios, si no nos bajamos del vehículo y no nos salimos de la carretera, en algún momento vamos a cruzar la meta de la santidad. Pero eso es decisión tuya y es decisión mía. En todo este caminar, obviamente van a venir luchas, pruebas que te van a querer apartar del camino de Dios. Y una de ellas son las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. No dejes que el enemigo se coma tu fruto o eche a perder el fruto en ti. Amado hermano, te hablo a ti, a tu corazón ahora. Amada hermana, te hablo a ti, a tu corazón. No dejes que el enemigo eche a perder el fruto en ti. Cuídalo, presérvalo. Y tal vez le fallaste a Dios, tal vez te alejaste de Dios, tal vez te enfriaste, tal vez ya no tienes el mismo deseo de buscar, de leer, de orar. Pero empieza hoy, pídele al Señor, Señor, vuélveme mi primer amor, vuélveme otra vez, enciende la llama dentro de mí. Este no es un buen tiempo para apagarse, iglesia. Este no es un buen tiempo para que nos apaguemos y nos alejemos del Señor. Ahora más que nunca debemos de buscar ese avivamiento. Mire, el avivamiento empieza por dentro, personalmente. Ese es el avivamiento que debemos de buscar. No pensemos tanto en los avivamientos de las iglesias. Que bueno, yo deseo eso, pero primero empecemos por estar avivados nosotros, encendidos con esa llama del Espíritu. Bueno, entonces fíjese, le puse un esquemita ahí para que lo veamos. Entonces, ¿por qué se olvida la fe? Yo le apunté, son 6 cosas. Por las preocupaciones del mundo o las preocupaciones, el engaño de las riquezas o las riquezas, los deseos de las demás cosas, los placeres de la vida. Y esto provoca en el Hijo de Dios, primero, que se quede sin fruto, que se vuelva estéril y por último, su fruto nunca va a madurar. Ahora, hermano, entonces esto es preocupante. Es preocupante. Pastor, pero no nos ha dicho ningún antídoto y ya el tiempo pasó. Espérense, ahorita le voy a dar el antídoto. Dios mío, ayúdame, porque solo con el primer antídoto creo que me voy a quedar. Quiero dárselo todo. ¿Cuánto tiempo llevamos, hijita? Ok, bueno. Mateo 28:20, le voy a leer la versión Peshita. Dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción,
pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Recuérdense que una de las cosas que ahogan la palabra son las preocupaciones. Pero si tenemos la paz de Cristo Jesús, hermano, aunque venga lo que venga, aunque nos digan lo que nos digan, siempre vamos a confiar en el Señor. Como dice el canto tan precioso, hazme fiel, venga lo que venga. Fíjese, entonces aquí lo que yo estoy remarcando es, en mí tengan paz, no en cualquier otro lugar, no en cualquier otra cosa, en mí tengan paz. Porque también el mundo da paz. Pero esa paz que da el mundo no la queremos nosotros, queremos la paz de Cristo Jesús. Y entonces, Dios mío, quiero hablarle aquí 5 aspectos. Padre Santo, ayúdame a hablarle a tu pueblo, Señor. Porque mire, fíjese, ¿por qué razón algunos no tienen paz? Fíjese lo que le estoy diciendo. Algunos no tienen paz, otros no están en paz y otros no procuran la paz. Esto de procurar es con los demás. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón? Y le voy a explicar así, tal vez a pincelazo limpio, ¿verdad? Porque el tiempo nos ha avanzado y creo que tal vez me voy a quedar aquí y vamos a continuar después. Pero fíjese, lo primero es Romanos 3:17, dice, y la senda de paz no han conocido. Entonces mire, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pero también la paz es un camino. Cristo es el camino y Cristo es nuestra paz, así dice la Escritura también. Pero la senda de paz no han conocido. Entonces quiere decir que nunca han transitado por la calle, por la avenida, por la senda, por la carretera, por la vereda de la paz. No la conocen, entonces por eso ni tienen, ni están, ni procuran la paz con nadie. La Escritura nos enseña que nosotros, dice, por medio de Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Pero aquí lo que yo le estoy diciendo es de que muchos ni siquiera conocen el camino de la paz. Y eso provoca que en las tribulaciones no sepan a dónde ir, no sepan qué hacer, a quién acudir, o si están aquí pueden entrar enojados, cualquier cosa, no tienen paz, no duermen. Hermano, les dan las 2, 3 de la mañana y no pueden dormir porque no tienen paz. Las preocupaciones, los problemas los están atacando. Pero ¿por qué razón? Ahora, aquí nos deberíamos de hacer una pregunta a nosotros. ¿Por qué razón alguien no camina por esa senda? Bueno, lo sencillo que yo le puedo decir en la enseñanza que le tengo aquí, ¿verdad? Es que no están preparados. La preparación viene por medio de Cristo Jesús, que Él es nuestra paz. Pero fíjese, en Efesios capítulo 6 y verso 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oh, este verso me gusta. Porque entonces muchos no andan por la senda de paz porque no tienen puestas las sandalias de la paz. No utilizan sus pies para caminar, no pueden. Para andar por la senda de la paz se necesitan las sandalias del evangelio de la paz. ¿Qué tipo de evangelio tienes tú? ¿El evangelio que tú tienes es estar hablando de los demás? El evangelio que tú presentas, el evangelio que tú predicas en tus redes sociales, en YouTube, Facebook, es decirle a los demás los pecados, es decirle a los demás los problemas, es decirle a los demás lo mal que están y mostrándote a ti como el único bueno. Ese no es el evangelio de la paz. Muchos no transitan por la avenida o como dice aquí, la senda de la paz porque no tienen el apresto o no tienen el calzado, el apresto del evangelio de la paz, las sandalias, ¿verdad? Nos las debemos de poner para no perdernos en ese camino y poderlo encontrar. En el momento en que tú te pongas las sandalias, vas a saber cuál es el camino o la vereda o la senda de la paz. Y entonces, si tú estás en el camino, en la senda de la paz y tienes las sandalias de la paz, Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te va a llenar, te va a guiar en esa senda de la paz, con las sandalias de la paz. El Espíritu Santo
te va a llenar de paz para andar en ese lugar. Fíjese cómo Dios nos está preparando para tener paz. Como quien dice, sería como un mensaje, ¿verdad? Decir, de seguro van a venir problemas. Y si no estás preparado, puedes perder la fe, te puedes olvidar de tu fe. Mejor te preparo bien. Y entonces, Gálatas capítulo 5 y verso 22, al tener esa comunión con el Espíritu de Dios, dice, mas el fruto del Espíritu es paz. Oh, hermano, si estamos en la senda de la paz, tenemos el calzado de la paz, el Espíritu Santo nos guía y nos llena de paz, y entonces se va a convertir ya se va a convertir en nosotros, por el Espíritu, un fruto en nosotros, la paz. Quiere decir de que ya no solamente vamos a buscarla, la paz, sino que ya vamos a ser portadores de paz. Lo que, mire, qué precioso. Si nosotros tenemos todo esto, Romanos 15:33 se vuelve efectivo y dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Entonces, fíjese, Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a estar ministrando de su dulce y preciosa paz. Oh, Cristo es mi paz. Él es nuestra paz, la paz de nuestro corazón. Entonces, el antídoto, uno de los antídotos, porque les voy a dar varios, hoy no, porque ya el tiempo me avanzó, pero este antídoto de la paz es cuando, hermano, por la fe se quiere olvidar por causa de los problemas, de las tribulaciones, de las angustias. Entonces, en mí tengan paz, dijo el Señor Jesucristo. Entonces yo te preguntaría a ti, amado hermano, ya a estas alturas que estoy casi ya ministrando la palabra de Dios, ¿tienes paz en tu corazón? Porque si no tienes esa paz que Cristo da, si de verdad no estás siendo lleno de la paz de Cristo Jesús, entonces corres el peligro de olvidarte de la fe. Hermano, y eso no conviene en estos tiempos. Mejor sería que nos acercáramos confiadamente ante el trono de la gracia a pedir el oportuno socorro y decirle al Señor, Señor, ayúdame por favor, porque no tengo paz. Y para eso se necesita convicción. Se necesita creer y decirle, Señor, yo sé que solo tú me puedes ayudar. Entonces yo quiero decirte en esta hora, si tú necesitas esa paz de Cristo Jesús, porque has visto en tu caminar y probablemente quizás tu fe ha menguado por los problemas y las cosas difíciles, lo que ves en el mundo, las noticias que escuchas, y crees que tal vez tu fe ha menguado, hoy Jesucristo te dice, en mí tengan paz. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta hora y te suplicamos, Señor, que en tu gracia, en tu favor, nos auxilies, nos llenes de tu paz. Mira a tu pueblo que en esta hora, Señor, está ahí pidiéndote que lo llenes de paz. Por favor, Señor, inúndalos de paz, que las preocupaciones, que los problemas, las angustias, Señor, aquellas cosas que tal vez no les han dejado dormir o estar tranquilos, te suplico que a partir de ahora, Señor, les ayudes y que caiga sobre ellos de esa paz preciosa que solo tú puedes dar. Señor, Espíritu Santo, te pido por favor que les hagas entender que en Cristo Jesús está la paz, que pueden depositar toda ansiedad que tengan a los pies de Cristo y Él les va a dar de su paz preciosa y duradera, Señor. Mira, hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que tus hijos o tal vez amigos que nos ven, Señor, que tal vez han estado sin paz, hoy te pido, Señor, que sea el inicio, el cambio, Señor, el principio de una vida preciosa, llena de paz, por medio de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. El día de mañana vamos a continuar con esta parte, pero quiero, pásamela aquí, amor. Pero quiero orar por las peticiones que entraron. Vamos a orar por Edson Hernández, tiene un dolor de espalda. En el nombre de Jesús vamos a orar ahí por tu espalda. Vamos a orar por la familia de León Espinales
y por la familia Requena Guzmán, para que esa enfermedad en el nombre de Jesús sea reprendida y que venga sanidad sobre ellos. Entonces, Edson Hernández por sanidad y la familia de León Espinales y Requena Guzmán. Padre, en el nombre de Jesús presentamos estas peticiones. Ponemos nuestras manos sobre ellas creyendo de que tú eres bueno, Señor, para obrar, para restablecer la salud, para llevar sanidad, Señor. Por favor, que tu presencia, que tu sangre preciosa, que tu Espíritu Santo les sane, Señor, y que puedan ellos ser testimonio, Señor, de lo poderoso que tú eres, Señor. Los ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, de antemano por las maravillas que tú harás, por lo bueno que tú eres, por la gracia tuya que vas a mostrar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, no sabías que había un antídoto para cuando no hay paz y cuando hay problemas y hay tribulaciones. Y el antídoto es creer y confesar a Jesucristo. Y lo entendiste y lo quieres hacer. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, me gozo siempre. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy empezó tu camino nuevo, disfrutando de la paz incomparable e interminable que solamente viene por medio de Jesucristo. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque todos nuestros servicios por el momento son virtuales, ¿verdad? Por medio de nuestras redes, pero muy pronto presenciales, ¿verdad? Le estamos suplicando al Señor que nos abra esa puerta para empezar con nuestros servicios presenciales, pero por lo pronto te invitamos el día de mañana, martes y miércoles, 7:30 de la noche. El culto familiar de los viernes lo estamos pasando para los miércoles, así es de que ahora recuérdate, es domingo 1:30 de la tarde, sábado y domingo 1:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles 7:30 de la tarde. Así es de que quiero poner esto en tu corazón y recordarte que los planes del Señor son para bien, para bendecirte, para darte un futuro y una esperanza. Que nunca se te olvide que Cristo te ama. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.